Capítulo quinto. Alta tensión. En la sala de reuniones Andrea con alguna que otra lágrima relataba todo lo sucedido la tarde anterior. Efectivamente su madre le retiró el móvil para que no pudiera contactar. Seguía hablando y hablando, él atento a cualquier detalle que confesaba la adolescente. Cuando percibía excesiva tensión le daba la mano y con la ternura de un padre la apretaba con suavidad, mostrando que estaba allí, que se serenase, que no le iba a abandonar. En la charla que mantuvo a la fuerza con su madre llegaron a un acuerdo. No le contaría nada a su padre si dejaba en paz a su maestro. No sabía nada de toda la problemática que le seguía a aquel genial maestro, pero en apenas un mes lo apreciaba como a pocas personas. Junto a su padre aquel profesor le había calado profundamente y su madre no era buena, seguro que era capaz de hacerle daño. Eran puros celos lo sentido por su progenitora con aquel maestro. Desde el primer día en la escuela no hacía otra cosa que hablar de él, muy por encima del jovencito que le había gustado, David. Luego cuando ambos ganaron el campeonato de vóley playa, pasó a oírse solo el nombre de aquel personaje. Le confesó que las palabras de su madre en su propia casa le dolieron tanto como la infidelidad a su padre. Él solo se había ofrecido para apoyarle en un momento muy difícil y su madre solo se le ocurrió atacarle. Proseguía confesándose ante aquel profesor y cuando sus miradas se cruzaban todo el cariño se reflejaba en aquel maduro rostro que escuchaba con una atención increíble y poco común todo cuanto se le ocurría decir. El tiempo del recreo se agotaba, ambos debían ir a sus respectivas clases. Antes de separarse le rogó que en la cita con su madre quería tenerle presente. Atropellándose en sus palabras le suplicaba que no comentara nada sobre la infidelidad de su progenitora. Durante la reunión ella le develó el motivo por el cual se presentó en su casa la noche anterior. Aunque no muy conforme le prometió mantenerse al margen. Pellizcó con delicadeza su mejilla y se separaron. Ese viernes le tocaría quedarse una hora más. La clase de 13:05 a 14 que tenía con primero C de bachillerato la trasladaron de las 14:20 a 15:15. Mientras que en el hueco, de 13:25 a 14:20 tendría la tutoría con tercero B. El miércoles se quedó a comer en un restaurante cercano al colegio. Al quedar por la tarde con el secretario para coger información de sus tutorados. Permaneciendo en el centro hasta cerca de las 22. Luego en casa comenzó a ordenar toda la información repasando expediente por expediente. Como ya se figuraba la tutora de ese curso no llevaba ni un solo registro y le tocó buscar, investigar y llamar por teléfono a todas las casas de ese tercero B. Con el portátil a mano fue confeccionando las diferentes entrevistas con los padres, solicitando que sus hijos estuviesen presentes en la reunión. Llegó al expediente de Andrea. No estaba muy seguro si debía llamar o esperar a la contestación por medio de la agenda. Sistema por el que se valía el centro educativo para contactar con los padres. Pero se olvidó de ese sistema del centro porque precisaba reunirse cuanto antes con los familiares de ese curso que no había comenzado con buen pie, pues más del 80% en la evaluación inicial tenía graves deficiencias. No se lo pensó dos veces, Andrea era del grupo la que más dificultades iba a tener en el curso. Su nivel estaba por debajo de la mayoría y no se le veía, salvo en educación física, motivada para los estudios. Marcó las teclas de su móvil y pronto se puso al aparato. Se presentó y aunque la conversación fue bastante fría le atendió con educación. Quedaron en verse ese mismo sábado, pues la urgencia para resolver la situación de la joven así lo requería. Las primeras entrevistas estaban programadas para ese viernes por la tarde, iniciándose a partir de las 17. Toda la mañana del sábado y la tarde la ocupaban las entrevistas a los familiares en su agenda del portátil. Reservando las entrevistas del viernes y la mañana del sábado para los alumnos con menos problemas. Las 3 primeras horas, de 17 a 20 horas, recibiría a 12 padres a razón de 15 minutos por alumno. Mientras que de 20 a 22 recibiría a otras 4 familias a razón de media hora con cada una. Al día siguiente iniciaría la tanda de entrevistas a partir de las 9 hasta las 11, donde otras 8 familias pasarían la entrevista a razón de 15 minutos y por último de 11 a 14 recibiría a las 6 familias restantes a razón de media hora por entrevista. Reservó la última para reunirse con Andrea y su madre.
Les invitó a comer en el restaurante La Perla a las 14 horas, de ese modo si se retrasaba un poco disponía de un margen de media hora para su cita con ellas. El viernes también comió fuera de casa, últimamente no se estaba preparando la comida. El comienzo de clases en la universidad, el hacerse cargo de la tutoría de tercero B, y el retraso en sus publicaciones semanales le daban poco margen para la cocina. Aquel grupo de muchachos y muchachas irrumpieron en un estrepitoso aplauso a su nuevo tutor. Esa última hora de los viernes se les había hecho siempre eterna, pero aquel personaje les hacía sentirse cómodos, sin tensiones, sin miedo a decir lo que se pensaba, y el debate que preparó fue increíble. Supo poner freno cuando era necesario, limó asperezas que aparecieron y al finalizar la sesión les aseguró que ahora se querían más, pero especialmente sabrían respetarse. Fue una dinámica que comenzaron con muchos reparos, con indecisiones, sin decir todo lo que llevaban dentro, pero finalizaron pidiendo más tiempo. Por él se habría quedado hasta las entrevistas con los primeros padres, aunque no comiera, pero tenía clase a continuación con bachiller y debía desplazarse al otro edificio un par de manzanas más allá del centro de secundaria. Pero alargó la tutoría casi esos 20 minutos del segundo recreo. Les prometió que seguirían donde se quedaron la siguiente semana. Sugirió que le agregasen al Facebook, el que lo deseara, consciente de la información que podría obtener para atenderlos mejor. Comunicó también la dirección de su blogger, donde solía escribir para los jóvenes, sobre temas educativos. Siempre tratando de transmitir a su alumnado, valores. Destapando los ojos al consumismo atroz de Occidente. De denunciar los programas basura que tanto daño estaban causando en la juventud. Dio su última clase de la semana y fue a comer a La Perla. Antes de partir encargó mesa para el día siguiente. Allí se reuniría con Andrea y su madre para enfocar las líneas a seguir y conseguir que esa inteligente mujercita no desperdiciara un año. Consciente que la mayoría de los inmigrantes adolescentes solían fracasar el primer curso en otro país. No tuvo tiempo para más, en coche volvió al centro educativo, donde le esperaba la primera entrevista. Fue una tarde larga y densa. Julián nunca se involucraba en cómo se debía educar, pero sí les fue marcando las pautas para que sus hijos se organizaran. Su experiencia en la educación y sus años anteriores como tutor, y a pesar de esa pausa prolongada en ese menester educativo, le permitieron afrontar la tarde con éxito. Encontró de todo, desde personas a la defensiva hasta parejas atacando desde el principio, pero logró llevarlos a su terreno, consiguiendo de padres y alumnos el compromiso de pactar un plan de trabajo diario. Ciertamente quedaron gratamente satisfechos del nuevo tutor, con la profesora anterior no habían contactado ni siquiera por medio de la agenda. Aquel profesional no llevaba 2 días en el cargo y ya se había molestado en conocerlos. Asombrándose por el conocimiento tan profundo de sus hijos. Solo llevaba 1 mes con ellos. En 8 horas de clase tenía un conocimiento de su alumnado muy superior a cualquier otro tutor que tuvieron en cursos pasados. Al llegar a casa se puso de inmediato a pasar la nueva información a los expedientes de los alumnos, la recibida por las familias entrevistadas. Los problemas personales, familiares, laborales y de salud fueron reflejándose en cada ficha. De las 16 entrevistas que realizó esa tarde, con el consiguiente permiso grabó 10 de ellas, 4 rogaron que si no era imprescindible preferían que no se grabara y 2 se negaron en rotundo. La verdad, Julián no forzó en absoluto. Sintiéndose muy satisfecho al comprobar que un buen número la aceptaron. Eso le permitía captar una mayor cantidad de información, pequeñas cosas que se dijeron pero que en la información global que tenía le permitió encontrar nuevas estrategias para afrontar diferentes situaciones con sus tutorados. A la cama se fue muy tarde, cerca de la 1 de la madrugada, situación no muy común en él, pues no le gustaba en absoluto trasnochar. Madrugar lo llevaba mucho mejor. Como tenía la tarde del sábado y el domingo libres, emplearía esas horas para preparar nuevas estrategias y alguna que otra entrevista con algunos padres. Repasando la información se percató que debería cambiar el plan de trabajo con algunos. E incluso estaba convencido que aún habría que entrevistarse más veces. Se fue muy cansado a la cama pero satisfecho del resultado. Le preocupaba la última entrevista con Andrea y su madre. Era fundamental después de lo sucedido el jueves entrar con buen pie. No había sido mala señal que aceptara mantener la entrevista durante la comida.
Pero Julián desconocía completamente el carácter y personalidad de aquella mujer. Luego, no poder tratar uno de los principales problemas que estaba afectando a su alumna sería cuanto menos complicada su adaptación a su ya difícil situación. Con esos pensamientos le sorprendió el sueño. La música de la cadena le despertó. Fue directo al servicio y tras las oportunas descargas, se duchó y se vistió para ir a la cocina a prepararse el desayuno. A las 8:30 aguardaba en la sala destinada a entrevistas a los primeros padres. Tuvo suerte esa mañana pues todos acudieron con una puntualidad inglesa y en varias de ellas les sobró tiempo. De las 13 entrevistas, antes de acudir a la Perla a comer y finalizar con Andrea y su madre. 8 de las realizadas esa mañana no pusieron el mínimo inconveniente en que se grabara. 3 se negaron en rotundo y 2 preferían que no se realizara, pero dieron permiso si lo creía imprescindible. En esas 2 entrevistas aceptó sin ninguna objeción el reparo que en un principio les habían presentado. Con su cartera, su portátil y su grabadora subió al coche y fue directo al parking del complejo deportivo gastronómico. Era pronto y mientras se hacía con el aperitivo, fue repasando la estrategia a emplear. Pasaba media hora de la cita, cuando Julián pensó que no se presentarían. Iba a pedir la comida cuando aparecieron serias y muy arregladas. Se levantó de inmediato y fue a su encuentro. Al cruce de su mirada con la joven esbozó una leve sonrisa, mientras la tirantez en el rostro de la madre era patente. Tendió su mano a la señora y con un gesto educado le saludó. En primer lugar, manteniendo la silla, le invitó a ocupar su lugar en la mesa, colocándose detrás con la silla en sus manos para acercarla a medida que descendía para sentarse. El maître realizó la misma operación con la jovencita. La tensión se mascaba en aquella mesa. El maître les ofreció la carta y las mujeres comenzaron a leer los diferentes platos de la carta. Él lo acababa de realizar unos minutos antes de llegar la pareja. Permanecía en silencio aguardando a la elección de los platos, el vino o la bebida por parte de sus comensales, cruzaba su mirada con la joven y su sonrisa, dulce y picarona como la de cualquier adolescente, le mostraba todo el aprecio que sentía por él. La madre no era ajena a la comunicación corporal de su hija con aquel profesor y aunque simulaba estar leyendo la carta no les quitaba ojo. Por fin se decidieron a pedir los platos que degustaría al igual que el vino. La joven pidió una Coca-Cola. Mientras aguardaban a que les sirvieran el primer plato, Julián rompió el fuego con un par de cumplidos y entrando en el tema directamente. La conversación algo cortante de un principio fue mejorando poco a poco, tal vez el vino, de alta calidad que solicitó, un Chateau Margaux, tuvo la culpa. Pero especialmente la habilidad de aquel profesor que consiguió llevarle a su terreno. Ni se le ocurrió pedirle permiso para grabar la conversación, pero fue altamente positiva para conocer diferentes situaciones que afectaban a su alumna. En la sobremesa sentados en uno de los salones del complejo y mientras degustaba un café y Andrea devoraba una gran copa de helado de varios gustos, la madre sorprendió a los dos confesando el incidente de la otra tarde, mientras se disculpaba por el comportamiento que había tenido con él cuando fue a su casa. La botella le había costado cerca de los 600 euros, pero hubiera pagado miles por conseguir los resultados que estaba obteniendo. Pues no solo le proporcionó información que ni se había imaginado, sino que Andrea, tan sorprendida como él al escuchar las disculpas, provocó que afectivamente se aproximara un poco a su madre, cosa que hasta la fecha no había logrado y mucho menos tras el incidente. La botella se le había subido un poco a la cabeza y cuando comenzó a flirtear con Julián, al percatarse de inmediato se excusó. Como habían ido andando, les acercó en coche a casa. La despedida no estuvo exenta de un cierto grado de tensión por la actitud de aquella madre, pero logró salvar con maestría la situación. Se iniciaba el mes de noviembre y solicitó permiso a los padres de su tutoría para pasar, desde el viernes al salir de clase hasta el sábado por la mañana en un albergue juvenil. Pretendía llevar a cabo una convivencia para formar equipo. Advirtiendo que el alumnado debía llevar la comida y la cena de ese día. Proporcionándoles en el albergue el desayuno y un pequeño almuerzo a media mañana, poco antes de regresar de vuelta. 2 semanas antes ofertó a su alumnado de la universidad la posibilidad de realizar una práctica voluntaria con jóvenes de secundaria. 2 chicos y 2 chicas de quinto curso se ofrecieron, pertenecían a estudiantes de la maestría de natación.
Durante los días previos a la convivencia, se reunió con ellos para exponerles el plan de trabajo, encargándose de preparar actividades deportivas y dinámicas de grupo. Eran alumnos destacados de su asignatura y apreciaban a su profesor. Por ello fue pedirles algo y aceptar sin pensarlo. Él se entregaba plenamente en su trabajo y siempre que alguno se acercaba a pedirle algo o aclarar cualquier duda, estaba siempre dispuesto. Era la primera vez que les pedía un favor personal y ni lo dudaron. Se sentía orgulloso de sus alumnos y unos días previos a la convivencia se reunieron para ultimar los detalles. No era persona que le gustara improvisar nada. Fue estudiando todos los expedientes que había recopilado hasta la fecha y planteó varias estrategias para dicha convivencia, sabedor que después de la misma lograría el empujón necesario para avanzar en su educación. Se los había ganado a todos. El camino estaba asfaltado, ahora era necesario mantener al equipo sin que se saliera de la calzada y si lo lograban entre todos el éxito sin ningún género de dudas sería total. Por fin llegó el gran día. 24 horas sin los papis, los adolescentes tenían preparadas esas horas por su cuenta. Comieron en el colegio pues el autobús no salía hasta las 15:30, ya que Julián tenía clase hasta y cuarto. En diferentes equipos se agruparon y compartieron lo que cada uno de sus miembros había traído para comer ese día. Nada más llegar y distribuir las habitaciones, se les dio 30 minutos para organizarse, debían acudir al salón comedor para recibir las primeras instrucciones. Ya en la tutoría de ese día les había informado y pactado ciertas normas para convivir sin sobresaltos juntos esas 24 horas. Les notificó la presencia de 4 alumnos de la universidad que les acompañarían para ayudarles en lo que precisaran dejando muy claro los papeles de cada uno. El murmullo era de alta intensidad y conforme se añadía gente iba aumentando. Por fin cuando fue consciente que se encontraban todos reunidos inició la charla. A su primera llamada de atención la sala quedó completamente muda. Solo el zumbido de un moscardón que inquietó a la gente se escuchó por espacio de unos segundos. Luego los oídos de aquellos adolescentes y los 4 alumnos estaban preparados para captar lo que dijera. Habló de muchas cosas pero una de ellas quedó grabada en los corazones de aquellos jovencitos, proponiéndose firmemente tratar de lograr lo que su maestro les pedía. Aquí está reunido el equipo de tercero B de secundaria. Inició la charla con estas palabras para proseguir a continuación confesándoles que él prefería emplear la palabra equipo a la de grupo. Tomó su portátil y buscó la palabra grupo en la página web de la Real Academia de la Lengua Española y en voz alta descifró su significado. Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente considerado. Finalizada la definición, los jóvenes se miraban unos a otros buscando respuesta en el lenguaje gesticular de sus compañeros. Pero ante la irrupción de nuevo de Julián volvieron a dirigir sus miradas, sus mentes y sus oídos a su maestro. Volvió a escribir en su portátil la palabra equipo y de nuevo con pausa, vocalizando leyó la nueva definición grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinado. Miró a su público, sonrió y de nuevo con tranquilidad, recordando las anotaciones que había puesto en el expediente de Andrea, comentó. Pura vida. De nuevo la sorpresa se apoderó de los presentes. Andrea sonrió, conocía perfectamente el eslogan y se lo había oído decir a su maestro. Pronto le sacó de la expectativa creada. Se trataba del eslogan del país de una compañera. Asegurando que se trataba de la alumna que había llegado ese curso al centro. Ahora las miradas se fijaron en ella y una voz procedente de una compañera aseveró. De Costa Rica. Tras la primera aclaración prosiguió con su discurso. Deseaba de corazón que en esas horas se tomaran muy en serio el eslogan. Estaban allí para relajarse del fin de semana, para disfrutar de la naturaleza, para reír, para llorar, para enfadarse, para desenfadarse, en pocas palabras para convivir juntos. Les fue explicando la importancia de considerar al curso como un equipo y no como un grupo. Les hizo ver las enormes diferencias entre una palabra y la otra. Y lo cierto era que tenía toda la razón y nunca se habían parado a pensar en ello. En un grupo. Comentaba. Cuando uno está deprimido o triste, por regla general los demás pasan. Por el contrario, en un equipo todos se desviven por recuperarlo, pues todos tienen un objetivo común y cada uno de sus componentes son imprescindibles para lograrlo.
Prosiguió con sus razonamientos, pero no descuidó dar paso a intervenciones sobre el tema. Se pusieron ejemplos de los deportes, de empresas, de la familia. Poco a poco aquel equipo fue consciente de lo imprescindible que era el esfuerzo de todos, aportando cada uno su granito de arena para lograrlo. Si no se consigue esa primera vez, volvió a intervenir. Hay mil y una posibilidades de lograrlo siempre y cuando el equipo sea capaz de analizar sus errores y poner en conjunto las soluciones a tomar para corregirlos. Nos podemos caer 1000 veces, pero si entre todos logramos levantarnos, seguiremos hacia adelante. Pero si nos caemos una sola vez y no somos capaces de levantarnos, nunca llegaremos. De aquella reunión, que duró algo más de lo que le hubiera gustado, nació la base para que aquel equipo de alumnos lograra la meta final: ilusionarse por rendir al máximo cada uno de sus componentes. Había merecido la pena no dar por finalizada la sesión mientras no calara esa idea, y a ciencia cierta que lo consiguieron. Propuso formar 4 equipos y que cada uno de ellos se fuera a realizar la actividad programada con los monitores que se habían desplazado con ellos. Aquellos adolescentes se habían imaginado esa convivencia como la liberación de la autoridad, el pasar unas horas sin la presencia de los padres, el poder ponerse un poco alegres con el calimocho, que se prepararían esa noche con los ingredientes que ocultaban en sus mochilas, o esos porros que ocultaban en sus paquetes de cartón. Pero las actividades planteadas, las reflexiones realizadas entre todos, fueron cambiando el rumbo de las pretensiones de los adolescentes. Al llegar la hora de cenar, prácticamente sin ponerse de acuerdo se iban aproximando a Julián para ir dejando la Coca-Cola, el tintorro y los porros delante de su maestro. Él sonreía a ver la actitud de sus pupilos. Estaba convencido que todo aquel material andaba escondido, pero no se le ocurrió amenazarlos. Las actividades programadas y la charla previa en la tutoría, pensó, no sin razón, que tendría ese efecto, y por supuesto, amén de ser educativo, le aseguraba que no lo intentarían en esa convivencia. Algunos de los retrasados, al presentarse en el comedor y ver todo aquel arsenal sobre la mesa, pensaron que los habían pillado, pero tras la información de sus compañeros, regresaron a la habitación para sacar lo que ocultaban. Estaban todos sentados y Julián rogó unos minutos de silencio. Aquel que estuviese acostumbrado a lanzar alguna oración podría hacerlo, y el que no fuera creyente simplemente respetara a sus compañeros para que lo pudieran realizar con recogimiento y silencio. Finalizado ese minuto y tomando el tinto y la Coca-Cola, comentó: posiblemente me denuncien por realizar lo siguiente, pero creo que os lo habéis merecido. No es necesario que lo aceptéis. A continuación comenzó a preparar el calimocho, y llenando un vaso a cada uno que se acercaba. No fueron mucho, pero los que elevaron su vaso lo bajaron lleno. Los universitarios estaban perplejos por el comportamiento y actitud de su maestro, pero lo conocían demasiado bien para saber que era consecuente con todo lo que hacía. Ese grupo, estando con él, jamás se les ocurriría beber o fumar a escondidas. La convivencia se desarrolló tal y como estaba programada, y aquel equipo recibió una de las mejores clases que en su vida habían recibido. Los universitarios se congratulaban de haber aceptado, lo habían hecho pensando en su maestro, y ahora se habían encontrado que los beneficiados habían sido ellos. Esas horas de ejemplo, de saber estar, de manejar grupos, equipos, no se aprendía en la universidad. Eran conscientes que tras esas 24 horas estaban mejor preparados que muchos de sus compañeros.